Buenas tardes, buenos días a todos los colegas iberoamericanos y de nuestro país, España, que están conectados y que se conectarán más adelante. Una vez más tenemos otra de las charlas que la Cátedra de Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada tiene programada a lo largo de este curso académico. Hoy tenemos a una compañera farmacéutica hospitalaria, Margarita Beltrán García, que voy a ceder al doctor Calleja para que haga la presentación formal de la misma, pero quiero aprovechar este momento para agradecerle a ambos, pero en este caso con mayor énfasis a Marga por estar con nosotros en el día de hoy con este tema tan apasionante que va a tratar, y sinceramente agradecerle su presencia, el que desde el primer momento aceptase participar en esta charla, y espero que no sea la última y podamos tenerla en más de una ocasión. Así que, Marga, muchas gracias, y muchas gracias a ti también, Miguel Ángel, como siempre. Muchas gracias, Fernando. Yo simplemente unas breves palabras sobre Marga para presentarla, aunque, bueno, para decir su currículum debería estar toda la hora, pero ella es farmacéutica especialista de área en el Hospital Virgen Macarena, es la responsable y la referente del área de infecciosos y del PROA, del Programa de Racionalización y Optimización de Antibióticos en nuestro hospital, en un hospital referente en temas de antibioterapia a nivel europeo, a nivel mundial. Y nos va a hablar sobre la vacuna y tratamiento del COVID-19. Realmente ha trabajado muchísimo con temas de vacunas y con temas de tratamiento, y los tratamientos son poco conocidos ahora porque realmente la pandemia ha evolucionado de una forma que nos permite estar como más tranquilos, pero ella controla muy bien qué tratamiento hay y en qué momento tienen que utilizarse, y la experiencia que tenemos a nivel de nuestro hospital con estos tratamientos. Pues Marga, todo tuyo y adelante. Gracias. Vale. Bueno, lo primero de todo, quería agradecer que me hayáis invitado, que hayáis contado conmigo, al doctor Calleja y a Fernando Martínez. Bueno, sin más preámbulo, voy a empezar porque tengo poco tiempo para todas las cosas que quiero comentar. Bueno, he puesto un índice de un poco de los temas que quiero tratar, ¿no? Lo primero, comentar la situación que tenemos actualmente de la pandemia COVID, la infección virus SARS-CoV-2, lo que es el virus y también el mecanismo de transmisión que tiene. El mecanismo de acción de antivirales, anticuerpos monoclonales y vacunas, para que veamos todo contextualizado. La evidencia disponible que tenemos de las nuevas terapias a las que os habéis referido en relación a los anticuerpos monoclonales y antivirales, que son muy novedosas. El posicionamiento que hace la Agencia Española del Medicamento en relación a estas nuevas opciones terapéuticas, ¿vale? Y por último, un resumen para que en todo este conglomerado podamos situar cada estrategia terapéutica dentro y lo tengamos a un golpe de vista. Bueno, empezamos con la situación actual. Los datos que tenemos actualizados hasta el 17 de junio, hasta hace unos días, es que el total de casos confirmados en España supera los más de 12 millones, que de estos es un 20% corresponde a personas mayores de 60 años, y que el total de fallecidos está en torno, supera los 100.000 casos en España. En relación a la sexta ola que acabamos de pasar y estamos incluso pasando, que comprende el periodo de mayo-junio de este 2022, se trata de la variante Omicron, ¿vale? Las características de esta sexta ola es que en la mayoría de los casos son síntomas leves o son incluso asintomáticos. Hay una alta presión, pero esta vez de los sistemas de atención primaria, a diferencia de otras olas, y el porcentaje de ocupación hospitalaria y de UCI es inferior al esperado. Esto está motivado fundamentalmente por la alta cobertura de la vacunación, por las características de Omicron, que es verdad que es muy transmisible, pero la patogenicidad es menor, y la realización masiva de pruebas diagnósticas. En relación a la vacunación hay que comentar
porque es la responsable de esta situación que tenemos, es que más del 92% de la población tiene ya una pauta completa, siempre refiriéndonos a personas a edades superiores a 12 años, ¿no? Esta vacunación hace que se reduzcan las formas de infección moderadas y graves y la letalidad. Y también que estas infecciones sean menos... y la vacunación es... lo que pasa, el problema que tiene la vacunación es que es menos eficaz en evitar la transmisión, en concreto la replicación en las vías respiratorias superiores, incluso en pacientes asintomáticos. Sin embargo, los sectores de población más vulnerables, como son edades mayores, pacientes que tienen enfermedades subyacentes graves o incluso los inmunodeprimidos, siguen estando a riesgo de esta infección. Por tanto, todas las intervenciones que están a nivel sanitario se están llevando a cabo, o el objetivo son este grupo de pacientes, ¿no? Entonces, en ese sentido se realizan dos tipos de intervenciones. Por un lado, las farmacológicas, en relación a la dosis de refuerzo de vacunas, seleccionando ese tipo de pacientes y intentando un acceso temprano a tratamientos antivirales. Y por otro lado, las acciones no farmacológicas están en relación a una vigilancia epidemiológica en relación con las variantes y la gravedad de los casos, ¿no? Bueno, ahora pasamos a ver el virus, este virus que ha dejado tantísimos muertos y sigue afectándonos intensamente. Bueno, pues el virus lo he puesto un poco en color para que se vea bonito, pero es esto, ¿no? Es el típico coronavirus de ese tipo de imagen, con un ARN fusionado a la proteína N en el interior, en toda esta parte interior, y una bicapa lipídica que contiene la proteína M de membrana, que está dentro de la membrana, la proteína E, que está en la envoltura, y también, y esto como lo más relevante, es la glicoproteína S o la espícula o spike, ¿vale? Que esta es el arma letal del coronavirus. ¿Por qué es el arma letal? Porque es capaz de unirse al receptor AC2 que está en todas las células humanas y gracias a esto entra en la célula. Bueno, me he permitido poner una serie una presentación, una serie de imágenes que lo he cogido de un artículo divulgativo, pero me han parecido muy didácticas, muy visuales para poder entender la transmisión del virus en la célula humana. Bueno, el coronavirus tiene 30.000 letras, que realmente es el lenguaje que se utiliza a nivel divulgativo, pero realmente son bases nitrogenadas compuestas por adenosina, citosina, guanina y uracilo. De estas 30.000 letras, 4.000 corresponden sirven para la formación de la espícula, ¿vale? Bueno, todo este material genético le permite al virus penetrar en la célula, secuestrar la maquinaria para replicación y hacer así miles de copias. Y esta espícula conforma la principal arma del virus, como os he comentado antes. Bueno, pues esta espícula tiene dos pasos. Un primer paso que se une con la cerradura, digamos, de la célula, que es el receptor AC2 de la célula humana, y por otro lado, lo que hace es que se fusiona, permite la fusión, esta espícula permite la fusión con la célula humana y introducir el material genético. Y gracias a esto, esta espícula, mejor dicho, tiene para poder es la que produce la contagiosidad y la virulencia. Bueno, si vemos esta otra imagen, la he puesto porque me ha parecido muy, muy interesante para que lo terminemos de comprender. A ver, esta espícula penetra y es la que permite la fusión, está en rojito, permite la fusión, pero necesita activarse. Y se va a activar gracias a tres puntos que son sensibles a 3 tijeras, ¿vale? Es decir, esta espícula se activa gracias a que se corta en 3 puntos, ¿vale? Y estas 3 tijeras van a ser la TMPRSS2, la catepsina y la furina.
¿vale? He puesto en amarillo la furina porque, a diferencia del MERS y del SARS-CoV-1, que no tenían el punto de corte para que la furina actúe, y esta furina es la que hace que se active con mayor facilidad la espícula, ¿vale? Y que le dé esa mayor capacidad de contagiosidad y capacidad de introducción en las células. Estas 3 tijeras, ¿vale?, están presentes en la mayoría de las células humanas. Por tanto, es muy fácil que se active esta espícula. Es muy fácil. Y la furina permite que sea incluso más rápido. Y además, esta furina hace tal estímulo que permite que incluso el coronavirus pase de una célula humana a otra célula humana sin salir al exterior y ser captado por los anticuerpos que hay en el exterior. Por tanto, de alguna manera es capaz de no dejar que el sistema inmunológico nuestro lo detecte. Vale. Dicho esto, ya podemos comprender mejor el mecanismo de acción de antivirales, anticuerpos monoclonales y las vacunas. Bueno, empezamos con los antivirales. Bueno, seguimos con un poco esta imagen donde vemos que la célula, una vez que penetra, gracias a un lisosoma y endosoma, a nivel de los ribosomas de la célula humana, es capaz de replicarse. Y lo hace a través de una serie de fases donde está la transcripción y actúa la polimerasa y actúa la proteasa. Entonces, en esta polimerasa es donde van, polimerasa y proteasa, y posteriormente necesita de una, la polimerasa es la que replica, la proteasa rompe este ARN en partes que luego se van a ensamblar y van a formar de nuevo otro coronavirus nuevo, otro virus, y este se recubre de una vesícula y sale al exterior de la célula humana y es capaz de contagiar otra célula, ¿vale? Bueno, pues fijaros en estas 2 enzimas del ribosoma, que son sobre las que van a actuar los antivirales que tenemos. Concretamente, el remdesivir y el molnupiravir van a engañar a la polimerasa, porque son análogos de nucleótidos los dos, y van a hacer que el coronavirus sea no replicante. Le paralizan el nuevo coronavirus que se va a crear, pues no va a tener capacidad infectiva, ¿vale? Entonces, el remdesivir lo hace de una forma muy burda, de manera que añade el nucleótido, porque que sustituye. Remdesivir es un nucleótido, un análogo, de manera que al añadirse, crea una cadena errónea. Esto a diferencia del molnupiravir, la exonucleasa detecta que es una copia mala, porque bloquea la replicación, y lo que hace es que crea un mecanismo paralelo, de manera que inicia otra vez la replicación de una forma nueva, sin el remdesivir. Entonces es capaz de burlarlo. Sin embargo, el molnupiravir es mucho más fino, mete ese nucleótido de manera que engaña a la exonucleasa, que es la que revisa estas cadenas, y es capaz de crear un coronavirus que sale al exterior, pero ya no tiene capacidad infectiva. Por tanto, hay una diferencia. En cambio, en el nirmatrelvir lo que hace es a través de la proteasa, que como hemos comentado, es la que se encarga de romper esta cadena de ARN que se ha formado en el ribosoma, lo bloquea estas proteasas y no llega a conformar un coronavirus, ¿vale? Bueno, el siguiente molécula que vamos a estudiar serían los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales lo que tienen es que reconocen de forma específica la proteína S, es decir, a la espícula del coronavirus, y lo bloquea, de manera que tiene un mecanismo doble. Bloquea a la espícula y de manera que impide que este coronavirus pueda penetrar en la célula, porque sabéis, como hemos comentado, es la llave para entrar en la célula. Y además
este anticuerpo es capaz de llamar la atención de la inmunidad celular y la activa, de manera que los macrófagos y los natural killers son capaces de actuar. Por tanto, es doble la actuación, ¿vale? Estos anticuerpos monoclonales se dan, como permanecen varias semanas en el organismo, son útiles como preventivos, ¿vale? Bueno, y estos dos mecanismos, he puesto esta imagen para que veáis, es un modelo para explicar las fases de la sintomatología del paciente en relación con la actividad viral y la respuesta inflamatoria que se produce en el paciente. Entonces, estos dos tipos de fármacos, tanto los anticuerpos monoclonales como los antivirales, se deberían de utilizar en el inicio de la actividad viral, porque realmente son más eficaces, ¿vale? Lo he puesto así para que lo veáis. Bueno, el siguiente grupo de fármacos que vamos a estudiar serían las vacunas, ¿vale? He puesto los tipos de vacunas, son 4 tipos de vacunas los que existen en el mercado. Sin embargo, nosotros no disponemos de todos los mecanismos de acción de las vacunas. Entonces, voy a comentar los que tenemos, ¿no? Las marcas que tenemos. A ver, las vacunas con ARN mensajero, que son la Moderna y las de Moderna, del laboratorio Moderna, y Pfizer, ¿vale? Spikevax y Comirnaty, son vacunas de ARN mensajero que utilizan ARN genéticamente modificado, que van a sintetizar específicamente la proteína spike o la espícula, ¿vale? Y van a desencadenar una respuesta inmunitaria. De manera que este ARN se inserta, o sea, se mete en la célula porque tiene esa capacidad de meterse en la célula. O sea, ese ARN se mete dentro de la célula humana, es capaz de replicarse, forma un montón o crea un montón de espículas, pero estas espículas lo único que hacen es que son reconocidas por el sistema inmunitario. Sin embargo, no tienen más actividad replicante porque el ARN mensajero se va a destruir desaparece en horas, ¿vale? No hay ningún ejemplo de vacuna previa, ¿vale? Y el calendario vacunal es 2 dosis más 1 de refuerzo. La eficacia es del 100% tras la segunda dosis. El problema que presenta es que tiene una dificultad de almacenaje muy grande. Tiene que estar a menos 60 y menos 25 grados, con lo cual no se puede utilizar en todos los ámbitos, ¿no? El siguiente grupo de vacunas serían aquellas con adenovirus, o sea, que utilizan como vehículo el adenovirus, que contiene el genoma del SARS-CoV-2, pero no es activo, no es contagioso, ¿vale? Entonces, bueno, pues utilizan un adenovirus de chimpancé, el de AstraZeneca, el Vaxzevria, y la vacuna de Janssen, que es la Cockden, utiliza un adenovirus humano, ¿vale? Que contienen el ADN para la proteína spike. Entonces, lo que hace este vehículo del ARN de esta proteína es meterse en la célula, porque tiene esa capacidad, replica la espícula y es capaz el sistema inmunológico es capaz de reconocer esto. Ejemplos de esto anteriores, pues es la vacuna del ébola y en veterinaria también se utiliza. Sería la AstraZeneca 2+1 y la de Janssen, o sea, han sido 2 y 1 de refuerzo, y la de Janssen 1+1 de refuerzo. Ahí tiene un 100% de eficacia y tiene una gran facilidad de distribución y de almacenaje, ya que necesita, pues a lo mejor, frigorífico durante 6 meses o 3 meses es estable. También la rusa utiliza este mecanismo. Luego estaría el virión de SARS-CoV-2 inactivado, que utiliza, bueno, pues virus inactivados. Hay mucha experiencia de uso porque es la vacuna de la hepatitis B y la hepatitis A y la de la gripe, y la conservación es en frigorífico. Pero nosotros no tenemos ninguna representación de esto actualmente comercializada en España, pero sí hay 2 vacunas chinas que utilizan este mecanismo. Y por último estaría el Novavax, que es el Nuvaxovid, que son fragmentos de virus que se utilizan en una plataforma, ¿no? Con un coadyuvante que es capaz de introducirse
en el organismo y directamente es detectado por el sistema inmunológico. Ejemplos de esto pues, serían las vacunas A y B de la gripe, y la de la gripe, y el calendario vacunal sería 2+1. Hay mucha experiencia y evidencia de seguridad. Y la conservación también es de frigorífico. Vale. Bueno, ahora vamos a abordar la evidencia disponible en relación con los anticuerpos monoclonales y los antivirales. Bueno, aquí se nos presenta un amplio abanico de posibilidades y realmente es bastante complejo el manejo terapéutico. Yo, en principio, lo que quiero hacer es hablar un poco de la evidencia que tenemos y luego, posteriormente, hablaré del posicionamiento que hace la Agencia Española del Medicamento en relación a esto, que es bastante claro, ¿no? en ese sentido. Vale. Bueno, pues empezamos con los medicamentos disponibles, que serían los anticuerpos monoclonales, ¿no? En concreto el Ronapreve, que es una combinación de 2 anticuerpos monoclonales recombinantes humanos, que tienen una gran afinidad al receptor de unión, al dominio de unión al receptor de la proteína spike del coronavirus, ¿vale? Y lo que hacen es que evitan también, evitan la entrada al virus. Bueno, está indicado para la enfermedad COVID en pacientes leves o de enfermedad leve o moderada y también en la prevención. No está autorizado en pacientes hospitalizados, ¿vale? Y los datos de la evidencia y por lo que se ha autorizado es gracias al ensayo de Recovery, ¿vale? Bueno, este ensayo se ha publicado en el Lancet el año 2000, en este año, al principio de este año. Y bueno, las características las he resumido un poco en esta tabla porque si no es difícil para que lo veáis, ¿no? No os perdáis. Bueno, pues es el estudio del Recovery, publicado en el Lancet, y ya, como os comentaba antes, para el tratamiento del COVID leve o moderado y para profilaxis pre y post exposición. El tratamiento del COVID normalmente en pacientes que no están hospitalizados, ¿vale? El ensayo se hizo fue abierto, randomizado y frente a placebo. Se reclutaron más de 9.000 pacientes y eran pacientes, para este ensayo fueron pacientes no vacunados, hospitalizados, con factores de riesgo como diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca, EPOC, enfermedad renal, enfermedad hepática, crónica, tuberculosis y VIH. Y el soporte ventilatorio pues era un amplio abanico, ¿vale? La variable principal de eficacia fue muerte a los 28 días. Y se obtuvo, la eficacia, os pongo esta imagen porque la verdad que aclara mucho. Si nos ponemos en la parte derecha de la diapositiva, de la imagen, vemos que para todos los participantes no se observó diferencia estadísticamente significativa, ¿vale? En mortalidad. Para los pacientes, ¿vale? Acordaros que eran pacientes hospitalizados. Sin embargo, si se analizan se separan, se estratifican los pacientes seropositivos y seronegativos, se observa que en pacientes seronegativos sí se observa una diferencia estadísticamente significativa, que dio lugar a esta reducción del riesgo relativo del 79%. En cambio, eso no se obtuvo para los pacientes seropositivos. También, si nos ponemos a observar variables secundarias, vemos que el porcentaje de pacientes al alta fue superior para pacientes en el grupo del Casirivimab, del Ronapreve, y para el porcentaje de pacientes que tuvieron ventilación mecánica fue mayor para pacientes con placebo, ¿vale? Y con diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, como podéis ver, para el grupo total de pacientes pues no se obtiene ninguna diferencia significativa en todas estas variables, ¿vale? Por tanto, la interpretación que se hace es que pacientes ingresados con COVID-19 se reduce la mortalidad a los 28 días en pacientes seronegativos. En pacientes seropositivos no se puede afirmar esto, ¿vale? Bueno,
Por otro lado, el sotrovimab es un anticuerpo monoclonal humanizado que se une igualmente a la espícula del SARS-CoV-2 en el dominio de unión al receptor. Está indicado solamente para pacientes con COVID leve moderado, ¿vale? Pero con riesgo de progresar a estadios más graves, ¿vale? El estudio que dio lugar a la autorización de este medicamento fue el COMET-IC, ¿vale? Que bueno, se publicó en el New England en el 2021, me parece que fue en noviembre o diciembre, y bueno, básicamente, bueno, lo que hemos comentado, que era para el tratamiento de COVID leve moderado, pacientes perdón, es un fase 3 randomizado doble ciego que reclutó casi 600 pacientes, eran pacientes no vacunados, no hospitalizados y con factores de riesgo similares a los anteriores. La variable principal de eficacia fue muerte o hospitalización a los 29 días y en este caso sí tuvo una diferencia estadísticamente significativa de disminución de la reducción del riesgo relativo, ¿no? En torno, fijaros, de un 1 a un 7%. Luego pasamos al Evusheld, que es de AstraZeneca. Este es un anticuerpo monoclonal que, en el que, bueno, se me ha pasado a decir, perdón, en el anterior, en el sotrovimab, que se hizo también en pacientes hospitalizados un estudio, que es el estudio TICO, que se tuvo que parar por futilidad, es decir, no aportaba nada con respecto a placebo. Pero actualmente se está haciendo en pacientes hospitalizados con COVID grave. Se está llevando a cabo un estudio en la plataforma Recovery que nos dará más luz si sotrovimab es útil en este tipo de pacientes. Vale. Dicho esto, pasamos, como os decía, al Evusheld. Es otro anticuerpo monoclonal que se utiliza en pacientes que tienen riesgo de inmunosupresión y donde se demuestra que tienen una respuesta inadecuada a la vacunación, ¿vale? Son pacientes que tienen ya una situación de inmunodepresión, supresión, y bueno, tienen que tener un análisis serológico donde se demuestre que no tiene capacidad, no tiene respuesta inmunológica a la vacuna o que su respuesta es muy pequeña, ¿vale? Y además tener un esquema de vacunación completo, ¿vale? Bueno, este tipo de pacientes pues son pacientes que tienen trasplantes son pacientes trasplantados de progenitores hematopoyéticos, trasplante de órganos sólidos, inmunodeficiencias primarias combinadas, pacientes que estén en tratamiento con anti-CD20, rituximab o belimumab, con quimioterapia citotóxica o con alergia grave, ¿vale? Esas serían las indicaciones. Y bueno, hay todo un algoritmo donde la Agencia Española de Medicamentos nos sitúa perfectamente en qué momentos hay que hacer esa serología post-vacunación o o sea, después de haber pasado la infección, ¿vale? En este caso, una vez que se haga la serología, determinar eso. Bueno, el estudio que dio lugar a la autorización de Evusheld no está publicado, ¿vale? Pero sí los datos que podemos extraer, que es un fase 3, randomizado, doble ciego, frente a placebo. En este caso, Evusheld no está autorizado para el tratamiento de COVID leve moderado, sino solamente en profilaxis preexposición de pacientes de alto riesgo, como hemos comentado, ¿vale? El número de pacientes que se reclutó fue más de 5.000 pacientes, como os decía, pacientes no vacunados, pacientes sin infección previa, con serología negativa y factores de riesgo, bueno, pues los habituales en este caso, obesidad, insuficiencia cardíaca, EPOC, enfermedad renal crónica o hepática. Se seleccionó pacientes que estaban con un alto riesgo, ¿vale? Que tenían o depresión o inmunosupresión o tenían un riesgo muy alto por estar en una residencia o debido al trabajo.
Y bueno, la variable principal en este caso fue el porcentaje de enfermedad de pacientes que desarrollaron enfermedad sintomática, ¿vale? En este caso, el porcentaje de eficacia fue de una reducción del riesgo relativo de un 77%, pero en este caso, en el caso de Bushell, sí que se observaron eventos cardíacos que merecían especial atención, ¿no? Fue, en el caso de Bushell, fue de 0,7% respecto a placebo, que fue un 0,3%, y fueron realmente, relativamente graves, ¿no? Por tanto, hay algunas publicaciones que recomiendan que no se utilice en pacientes con 2 factores de riesgo cardiovasculares, como pueden ser dislipemia, diabetes mellitus, obesidad, hipertensión, tabaquismo o edad avanzada. Sin embargo, bueno, el Ministerio tampoco es que se haya recomendado no utilizarlo en este grupo de pacientes. Vale. Ahora pasaríamos a los antivirales. Como hemos dicho antes, el remdesivir es un antiviral análogo nucleótido que interfiere en la polimerización del ARN. Acordaros que era en la polimerasa. Bueno, está autorizado en adultos, este remdesivir ya estaba autorizado en pacientes en COVID grave, ¿vale? Que necesitaban con necesidad de oxigenoterapia altas. Sin embargo, la novedad en relación a este medicamento es que se ha autorizado, o la autorización la tiene para pacientes con COVID leve moderado, es decir, pacientes que no requieren oxígeno suplementario, pacientes ambulatorios. Pero en este caso está pendiente de financiación, de la decisión de financiación. Esto no quiere decir que no se vaya a financiar, simplemente que está pendiente de la financiación en base a estudios que están haciendo más, ¿no? Y el problema que tiene este medicamento, como ya veremos, es que es un medicamento intravenoso y que se tiene que utilizar en un entorno ambulatorio. Esto produce determinadas dificultades, ¿no? Que ya luego comentaremos. Bueno, el estudio que dio lugar a esta autorización, perdón, a esta indicación, porque como os digo, a esta autorización, sí, lo que no está financiado pero autorizado sí, es el Pinetri, que está publicado en el New England. Está autorizado en el tratamiento COVID, leve moderado, como decía antes. En fase 3, es un ensayo clínico fase 3 randomizado doble ciego, con más de 500 pacientes reclutados, en un entorno no ambulatorio, no hospitalario de pacientes, sin oxígeno suplementario y no vacunados. Los factores de riesgo: obesidad, diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca, etc. La variable principal que se utilizó fue porcentaje de muerte o hospitalización a los 28 días, y el porcentaje de eficacia fue de un 87% de reducción del riesgo relativo. En este caso, vemos que aquí se ve muy bien el hazard ratio o el riesgo de los pacientes con placebo y el riesgo con pacientes con remdesivir. Es verdad que está muy aumentado, pero es para el laboratorio o la industria farmacéutica nos lo expresa así para que se vea mejor este efecto. Ya veis que es de un 0,7 a un 5,3 la muerte o hospitalización. Y lo que sí tiene una recomendación, o más bien una contraindicación, es que no se debe utilizar cuando el paciente tiene una insuficiencia renal de grado en el sentido de que la filtración es menor de 30 y cuando las transaminasas están aumentadas por un nivel superior a 5 veces el límite superior de la normalidad. ¿Vale? Esto de la filtración glomerular, esta limitación es debido al excipiente que lleva. Siguiente medicamento sería el Paxlovid, que tiene 2 fármacos, el nirmatrelvir, que es el inhibidor de la proteasa, como hemos visto antes, y el ritonavir, que es inhibidor del citocromo P450-3A4, que es un potenciador farmacocinético. La indicación es para el COVID leve moderado y también en entorno ambulatorio, y se le dio la indicación gracias al estudio EPIC-HR. Bueno, este estudio se publicó en el New England, ¿vale?
autorizada, como hemos dicho, para el tratamiento de COVID, fase 3 randomizado doble ciego, más de 2.000 pacientes, en pacientes no hospitalizados, sin oxígeno suplementario y no vacunados. Con esos factores de riesgo que os pongo ahí, la variable principal de eficacia fue un porcentaje de muerte o hospitalización a los 28 días. El porcentaje de eficacia fue de un 88%. Y no se recomienda en pacientes, igual que el anterior, en filtración glomerular menor de 30 a 50 requiere un ajuste de dosis, y la principal limitación es las contraindicaciones al tener asociado el ritonavir, como es un inductor de los inductores potentes, ¿no? Tiene interacciones. Os pongo aquí un poco para que veáis la cantidad de contraindicaciones y de interacciones que merecen atención. Por último estaría el molnupiravir, que en este caso el comité no está autorizado, pero cuenta con una recomendación del comité de medicamentos de uso humano para que en cada país de la Unión Europea se articule la autorización, la disponibilidad o no de este medicamento, ¿vale? En España sí podemos utilizarlo, pero tenemos que hacerlo a través de medicamentos de especial control, ¿vale? A través de la agencia del medicamento. Como decía, está publicado en el New England en el año 2022, está autorizado para el COVID leve moderado, fase 3 de randomizado doble cielo, más de 1.000 pacientes, en casi 1.500, no hospitalizados, sin oxígeno suplementario y no vacunados. Factores de riesgo los que pongo ahí, y el porcentaje de eficacia, muerte u hospitalización. Sin embargo, la evidencia nos dice que en este estudio, que ya os digo que está publicado, en el análisis intermedio se vio que tenía una diferencia estadísticamente significativa, pero en el análisis final se ha visto que no hay diferencia estadísticamente significativa en relación al porcentaje de eficacia, de la diferencia de porcentaje. Por tanto, se ha quedado en eso que os digo, que están analizando los resultados, porque no hay justificación a esto. Y en este caso no tiene ninguna contraindicación ni recomendación. Bueno, ¿qué dice la Agencia Española del Medicamento en relación a esto? Bueno, pues en relación a la prevención, pues nos dice que hay todas estas vacunas, ¿vale? Que son las que os he comentado antes, y que hay fármacos que están aprobados para la profilaxis preexposición, es decir, antes de la infección. Sería el Ronapreve y el Evusheld, siempre que en el caso de los anticuerpos monoclonales se haga una serología, esté correctamente vacunado y se haga una serología y sean no respondedores o con una respuesta muy baja, ¿vale? ¿Cómo podemos valorar los antivirales? Bueno, pues utilizar los antivirales, pues eso existen unos criterios de priorización debido a la limitada disponibilidad de estas nuevas alternativas. Como os podéis imaginar, todo el mundo quiere utilizar estas alternativas. Entonces, hay unos criterios de priorización de estos fármacos en base a la gravedad, en base al riesgo de complicaciones que tienen, en base a la respuesta a estos tratamientos y al beneficio esperable. Y también hay que recalcar que está en continuas actualizaciones, de manera de lo que hoy es, mañana puede ser que no sea, ¿vale? Por tanto, hay que estar muy atentos a las nuevas actualizaciones. Bueno, en este sentido, todos estos fármacos que hemos comentado se van a priorizar según lo que os he comentado, de que con condiciones de alto riesgo priorizados de adultos. Es decir, son pacientes que tienen COVID leve moderado, pero que tienen estos criterios, que serían 4 grupos. Primero, personas inmunocomprometidas, ¿vale? Independientemente del estado de vacunación. Son todos estos los inmunodeprimidos, que os he comentado, como los trasplantados de hematopoyéticos, trasplantados de órganos sódicos, hemodiálisis, todo esto. Pacientes en tratamiento inmunosupresor con corticoides, ¿vale? Pacientes con inmunosupresores biológicos, que os he puesto todos estos grupos, el tratamiento con CD20, CD52, etc. No os lo digo todos porque son muchísimos. El segundo grupo serían pacientes no vacunados con más de 80 años,
pacientes no vacunados con más de 65 años y que cumplan una serie de criterios que ahora os comentaría, que son prácticamente los factores de riesgo que os he comentado antes, pero os lo comento. Y el último grupo que se ha añadido hace muy poco serían personas vacunadas, pacientes vacunados, pero hace ya más de 6 meses, con más de 80 años, pero que tengan algún factor de riesgo para progresión, que serían enfermedad renal crónica cuando tenga una filtración menor de 30, enfermedad hepática crónica, neurológica crónica, cardiovascular, como infarto de miocardio, EPOC, diabetes con afectación de órgano diana y obesidad. Vale. Anticuerpos monoclonales. Hay que discriminar cuál es la variante y que el paciente se haga una serología. ¿Vale? ¿Cuál es la variante? Es que hay los estudios epidemiológicos que se hacen, y en relación al Ronapreve está claro que parece que no es activo frente a Omicron, y en relación con el Sotrovimab no es activo frente a la variante, o es menos activo frente a la variante BA2. En cualquier caso, hay que estar atentos y comprobar la variante, la actividad de estos anticuerpos monoclonales en relación con las variantes. Y os pongo aquí esta página, que hace referencias a las 2 páginas de internet, donde se ve la actividad, capacidad neutralizante del anticuerpo monoclonal. Parece ser que la actual variante Omicron es la BA4, y estos numeritos son, es como si dijéramos la cantidad de anticuerpo que se necesita para ser activo frente a esa variante. Entonces, si os fijáis, el Casirivimab y el Ronapreve no es activo, es resistente a esa variante, y el Evusheld tampoco sería activo, y el único que sería activo ahora sería el Sotrovimab, ¿vale? Con este tono más clarito. Bueno, en cuanto a criterios, serían pacientes graves, esto no es solamente serían unos criterios que establece la agencia, ¿vale? Serían pacientes grave o crítico, sería un grupo, pacientes de alto riesgo y enfermedad leve moderada, que sería otro. El paciente pediátrico no lo voy a comentar aquí. Entonces, en paciente grave o crítico, pues sería el paciente, inicialmente tendría que hacerse una serología, ¿vale? Para poder utilizar los anticuerpos monoclonales. Entonces, en caso de que no se pueda utilizar, no es necesario considerar una ventana de inicio, ¿vale? Y bueno, sería el Ronapreve y el Sotrovimab con los comentarios de las variantes que he comentado antes. En pacientes de alto riesgo y enfermedad leve moderada, serían, se podrían utilizar las dos, tanto antivirales como anticuerpos monoclonales. Entonces, en el grupo 1, que serían los depriorizados, ¿no? De los criterios de priorización del Ministerio, que serían los inmunodeprimidos, la priorización lo que habría que priorizar sería el Paxlovid, ¿vale? Siempre que esté dentro de los 5 días desde el inicio de la sintomatología y teniendo muy en cuenta las interacciones farmacológicas. También se podrían asociar los anticuerpos monoclonales, pero siempre haciéndole la serología. Para el grupo 1, 2, 3 y 4 como alternativas, pues se podría, siempre, si no se ha hecho la serología, pues se podría utilizar el Remdesivir en caso de que haga menos que de 7 días de evolución desde el inicio de la sintomatología, el Molnupiravir desde 5 días desde el inicio de la sintomatología. Este esquema es lo mismo, que no lo voy a comentar, y viene a esquematizar lo que os he comentado antes. Por último, y ya como colofón, porque no me quiero extender más, serían resumen de las estrategias terapéuticas para el COVID, que por gentileza de la doctora Salamanca, está en internet, pero os lo pongo aquí para intentar esquematizar todo este mare magnum de posibilidades terapéuticas en relación con la evolución de la enfermedad, que lo tenemos aquí abajo, ¿vale? Pues las posibilidades terapéuticas que podríamos utilizar, ¿vale? Entonces, fijaros que previo a la exposición podíamos utilizar el Ronapreve, ¿vale? Y el Evusheld, ¿vale? El Evusheld solamente en la preexposición. Una vez que el paciente se ha contagiado, pues como anticuerpo monoclonal podemos utilizar solamente el Ronapreve, ¿vale? Pero si el paciente está asintomático. En caso de que el paciente esté ya en una situación leve, moderada, podemos utilizar
el Ronapreve y el Sotrovimab, ¿vale? Esto ya lo unimos, el Sotrovimab. De antivirales podemos utilizar tanto el Remdesivir, el Nirmatrelvir y el Molnupiravir, ¿vale? ¿Qué características diferenciales tienen y por qué se utilizan uno u otro? Bueno, pues inicialmente, como hemos comentado, sería el Paxlovid, siempre que esté en menos de 5 días de evolución, sobre todo porque este grupo de pacientes serían pacientes que están están en el entorno ambulatorio. Entonces, este medicamento, igual que el Molnupiravir, son medicamentos orales, ¿vale? Serían 5 días por vía oral cada 12 horas. También, o sea, como alternativas, en caso de que haya contraindicaciones como filtración o como menor de 30 o las contraindicaciones, que es bastante común en pacientes con trasplante de órganos sólidos que utilizan el tacrolimus, etcétera, pues podríamos utilizar el Remdesivir, que serían siempre que esté dentro de los 7 días desde el inicio de la sintomatología, y sería una pauta de 3 días, a diferencia de lo que se puede utilizar cuando el paciente está en riesgo, o sea, cuando el paciente tiene enfermedad grave, ¿vale? Serían 3 días, pero si la limitación es insuficiencia renal cuando tiene una filtración menor de 30, que también ocurre en pacientes que tienen un trasplante, ¿vale? En este caso, como última opción, podríamos utilizar el Molnupiravir, que serían 5 días desde el inicio de la evolución de la sintomatología y serían 5 días de tratamiento por vía oral, 800 miligramos cada 12 horas. ¿Vale? Bueno, ya si el paciente está moderado, tiene una enfermedad moderada, sería dexametasona, heparina, y ya en caso de que el paciente sea COVID grave o crítico, podríamos utilizar el tocilizumab. Aquí estarían estos criterios de priorización del Ministerio que habría que aplicar a la enfermedad leve moderada de los pacientes. Es decir, todas estas alternativas no podemos utilizarlas en todos los pacientes, sino en este grupo de pacientes que tenemos aquí en gris, ¿no? Que os he comentado: los inmunodeprimidos, el grupo A, el grupo 2 mayores de 80 años no vacunados, el grupo 3 mayores de 65 años no vacunados con más de un factor de riesgo, y el grupo 4 serían mayores de 80 años vacunados hace más de 6 meses y con factores de riesgo. ¿Vale? Pues esto sería ya lo último. Y ahora ya pasaríamos a las preguntas que me queráis. Ay, la madre del cordero. Muy bien, muchas gracias, Margarita. A ver si os Magnífica charla. Nos has puesto un día al día de toda esa estrategia que hay para luchar contra el COVID-19. Sí. Es verdad que el número de medicamentos se ha multiplicado en los últimos meses, y yo creo que quizás eso sea la razón por la que tenemos tanta confianza, que yo creo que cada vez nos cuidamos menos y nos da menos miedo el que podamos contagiar. No sé si tú lo ves así, porque sí, nos estamos contagiando mucho más sí, que al principio. Totalmente. Le estamos perdiendo el miedo realmente sí. a esto. Bueno, yo antes de hacerte alguna pregunta voy a abrir el debate por si alguno de los asistentes quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, y que tengan prioridad para luego, si no es así, plantearte alguna duda. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. ¿Alguien de los presentes quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, o consultar alguna duda? Adelante, con toda libertad, intervenga. Parece que no, pero entro yo, Margarita. Venga, perfecto. ¿Qué vacunas habéis tenido vosotros de experiencia en vuestro hospital? Fundamentalmente, ¿qué habéis utilizado? Las de... Pues mira, hemos utilizado Pfizer y Moderna, principalmente, y también AstraZeneca también hemos tenido al final también. La experiencia es buena, sobre todo con Moderna y Pfizer, que son las más innovadoras, digamos así.
Sí, la experiencia ha sido buena. Hemos tenido reacciones locales, pero es verdad que ha habido algún tipo de reacción, pero bueno, la experiencia ha sido bastante buena. ¿Y hay algún plan a largo plazo de ver algún efecto no deseable que no se ha detectado en los primeros momentos, en los primeros meses? Bueno, la farmacovigilancia en relación concretamente de las vacunas está activa, de manera que cualquier efecto adverso se notifica a través de ese cauce, ¿no? A nivel de la farmacovigilancia, con lo cual el Sistema Español de Farmacovigilancia, por tanto, y eso está activo de forma continua. Sí, lo que pasa es que ya sabes que a nivel de prensa pues van surgiendo comentarios, algunos no están justificados, no están demostrados científicamente, pero producen cierta alarma, ¿no? Sí, sí, es verdad que da un poco de susto. En concreto de Moderna y Pfizer no ha habido casos llamativos, pero creo recordar que era con AstraZeneca sí que hubo efectos en cuanto a tromboembolismos y efectos a nivel cardíaco, pero hubo un estudio, un análisis de datos y en principio no parece que eso fuera más. Entonces, bueno, pues se siguió vacunando sin problemas. De hecho, es verdad que se puede elegir la vacuna que, sabes que hay una dosis de refuerzo. En principio se establecieron unas recomendaciones para los pacientes según la edad y según determinados grupos de riesgo. Pero la dosis de recuerdo sí que se ha permitido que cada uno un poco eligiera la dosis de recuerdo que quería. Y bueno, y en principio eso, no sé, pero la gente yo creo que se ha quedado como más conforme, ¿no? Parece que es incluso mejor esa variedad de vacunas a la hora de la activación del sistema inmunológico. Parece que hay información en relación a eso, ¿no? Hay ciertas publicaciones en ese sentido. Aunque no me lo preguntes, pero ya te lo avanzo. Oye, Margarita, entrando en los tratamientos, he observado que la mayoría de los estudios, la variable principal de mortalidad es a 28 días, 29 días, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa con más tiempo? ¿Qué pasa al año, por ejemplo? Pues sí, la verdad es que, hombre, supongo que habrá un seguimiento. Hay concretamente me parece a mí que era en no me acuerdo bien, pero había en una vacuna, en un antiviral no, en el Evusheld había un seguimiento de hasta 18 meses. Sin embargo, en el resto de los medicamentos no lo he... A ver, habrá habido, pero es verdad que no era la variable principal. Entonces, no lo he recogido, ¿no? Y así de memoria tampoco. Pero sí, yo supongo que habrá habido un seguimiento, ¿no? de más tiempo. ¿Crees quizás el tratamiento de elección sea un tratamiento con más propuesto temprano? ¿Perdón? ¿Me puedes repetir? El tratamiento de elección contra el COVID quizás sea un tratamiento temprano antes de que la enfermedad avance, ¿sí? Sí. Y ya luego con esto, si es un tratamiento... Perdón, Marga, si es un tratamiento temprano, ¿estos medicamentos, como no puede ser de otra forma, son costosos? Como para que hubiera una política de tratamiento temprano, por lo menos para pacientes vulnerables. Claro, efectivamente, y de hecho ese es, lo que pasa es que es verdad que lo he comentado muy rápido y a lo mejor no se me ha entendido claramente. A ver, este tipo de tratamientos yo lo he pretendido expresar al poner la gráfica o la imagen de la evolución de la enfermedad. Tiene que ser en tratamiento temprano porque realmente el problema del COVID-19, de este tipo de esta infección, es por la reacción inflamatoria que se produce posterior. No es por el hecho de la infección. Entonces, pero sí es verdad que si se ataja esa infección, el coronavirus aparece menos, es capaz de infectar menos y es capaz de producir una reacción inmunológica menos contundente.
Por tanto, cuanto antes se actúe contra el coronavirus, se logre frenar esa infección, menos sintomatología producirá y menos casos graves producirá. Por tanto, el tratamiento rápido y temprano es básico en este tipo de tratamientos. En relación a la segunda pregunta, que es los criterios de priorización del Ministerio, precisamente van en relación a eso, es decir, seleccionar aquellos pacientes que más se pueden beneficiar de esta estrategia terapéutica. Los que más se van a beneficiar son este grupo de pacientes vulnerables, que son el grupo 1, los inmunodeprimidos, el grupo 2, pacientes con edades avanzadas que no tienen capacidad o la capacidad inmunológica está más deteriorada, y además tienen unos factores de riesgo que les condiciona a tener más susceptibilidad a desarrollar esta enfermedad, a que la enfermedad sea más grave, ¿no? A esta infección sea más grave. Muy bien, muchas gracias. Abro otra vez la posibilidad de que pueda intervenir alguien. ¿Alguno de los asistentes quiere intervenir? Nada, pues Marga, continúo yo, si me lo permites. Claro, por supuesto. Aquí estamos. Mira, otro de los temas importantes es que esta avalancha de desarrollo de nuevos medicamentos, claro, no tenemos visto los efectos a largo plazo, ¿no? Es decir, la seguridad de estos medicamentos, o sí, podemos estar completamente seguros. A ver, la posibilidad de que estos medicamentos tengan algún efecto adverso siempre está, porque como tú bien sabes, hasta 5 años después de la comercialización se pueden producir efectos adversos en los medicamentos. Y estos medicamentos que se han autorizado de manera express, pues por supuesto pueden tener algún riesgo. Sin embargo, todos los estudios que se han hecho, pues garantizan la inocuidad o la no aparición de efectos adversos graves con este tipo de medicamentos. Son similares a los placebos, excepto en el Evusheld, que, como he comentado, parece que tiene una mayor incidencia de efectos cardíacos. Y eso, bueno, se está estudiando y bueno, parece que por eso es la recomendación de no utilizarlo en pacientes que tengan algún factores de riesgo cardíacos o factores de riesgo que puedan aumentar esta posibilidad, ¿no? Pero en general no parece que tengan ningún problema, ¿no? Por lo que sabemos hasta ahora. Pero sigue estando Y para terminar, Marga, una pregunta arriesgada. ¿Cuál es el futuro? Es decir, parece que este problema va para largo, no es un problema que vaya a desaparecer de un año para otro. ¿Cuál es el tratamiento futuro? Bueno, a ver, yo pienso que la vacunación, parece que el coronavirus va a quedarse como una infección como si fuera gripe, ¿no? Estacional, no me salía la palabra, de manera que cada año vamos a tenernos que vacunar del COVID. Con esto vamos a evitar que la virulencia del virus, porque lo que permite la vacuna es enseñar nuestro sistema inmunológico a esto y además permitir que habiendo diferentes variantes, nuestro sistema inmunológico esté preparado. Por tanto, la vacuna va a ser fundamental. Por tanto, con esto se disminuirá la virulencia. Y, por otra parte, desarrollar nuevas moléculas y nuevos anticuerpos monoclonales que en situaciones o sea, tanto previamente, en el caso de los antivirales, se puedan atajar la infección, y también en pacientes que tengan tanto en la preexposición los anticuerpos monoclonales como en pacientes graves, que estén en situación grave, que el antiviral no haya sido efectivo, pues que puedan beneficiarse de anticuerpos monoclonales que realmente sean efectivos. En relación a esto, el Evusheld tiene en preprint un estudio
que parece ser que sí aporta utilidad en cuanto a disminución de mortalidad en pacientes de COVID grave, pacientes hospitalizados. Pero sí es verdad que este estudio pues tiene alguna peguilla, como es que la mortalidad no es la variable principal, es la variable secundaria. Por tanto, la evidencia, como tú bien sabes, no es tan grande como si fuera la variable principal. Pero sí que es verdad que un poco por ahí van a ir los tiros, ¿no? Seguir avanzando en los anticuerpos monoclonales, pero ya en pacientes graves, que realmente es el problema, ¿no? Que no tenemos armas terapéuticas en ese núcleo, ¿no?, de pacientes. Ok, Marga, ha llegado una pregunta que dice lo siguiente. Me interesaría saber su opinión respecto a la controversia con el uso de la ivermectina o hidroxicloroquina como tratamiento temprano. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, pues, a ver, la ivermectina realmente como tratamiento, nosotros en el hospital nunca lo hemos utilizado como antiviral, ¿vale? Lo hemos utilizado para el tratamiento que no me acuerdo ahora mismo, de un parásito, de pacientes que vienen de zona endémica y se ha utilizado para eso. Nosotros no lo hemos utilizado porque no hay evidencia de su utilidad. En relación con la hidroxicloroquina, pues 3/4 de lo mismo, tampoco hay evidencia. Entonces, si no hay evidencia, no nos aporta. O sea, realmente tienen efectos secundarios que pueden dañar al paciente. Por tanto, si no hay evidencia y pueden dañar al paciente, no se utilizan, o sea, directamente. Nunca lo hemos utilizado en el hospital. La hidroxicloroquina sí, perdón. Se utilizó en un principio, pero cuando apareció el estudio en el que se basaba y se vio con claridad que era muy criticable, pues se dejó de utilizar. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, Marga, muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Una magnífica conferencia, muy ilustrativa y que nos ha puesto un poco al día de cómo estamos en la lucha contra esta pandemia. Sí. Y bueno, pues agradecerte la oportunidad de estar con nosotros y invitarte a que vuelvas en otra ocasión. Así que en nombre de la cátedra y de todos los asistentes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y de nuevo gracias por haberme invitado a ti y al doctor Calleja. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.